Hola chicos, ¿cómo estamos? En el siguiente video vamos a explicar un poco lo que va a ser la introducción de manejo de frameworks o entorno de trabajo para lo que será la gestión de estructuración armado de todo sistema de desarrollo web. Primero principal vamos a comenzar a definir algunas pautas generales que se tiene que tener en conocimiento, consideración para trabajar con desarrollo web. Nosotros por muy encima en general hemos estado comentando en anteriores clases que la arquitectura de software con la cual se basa todo sistema de información web es parte de la base de un modelo de cliente-servidor. Por un lado tenemos el cliente, que sería representado por el usuario, quien es el que gestiona las solicitudes o peticiones para acceder a un determinado sitio. Por ejemplo, cuando nosotros queremos eh, loguearnos en nuestra cuenta de correo electrónico o querer entrar al SIU guaraní de la UNCAUS o querer ingresar o loguearse a cualquier sistema de información aplicativo, sea web, móvil o de escritorio, pero vamos a poner más énfasis en lo que va a ser el desarrollo de software web. Somos nosotros los usuarios los que gestionamos esa solicitud, esa request, que eh, a través de un formulario, como lo que ya estuvimos trabajando anteriormente, eh, nosotros vamos a ingresar nuestros datos, o sea, por lo general va a ser nuestro nombre de usuario y nuestra password, para después mandar esa request, esa solicitud a el servidor. El servidor va a ser eh, un mainframe, una computadora remota, lo que va a ejercer como sistema de almacenamiento o repositorio general de toda la información que va a gestionarse en comunicación con el sistema de información en cuestión, con el que interacciona y se comunica el cliente. Sería el usuario que interacciona con el sistema. Eh, lo que hace el servidor es recibe esa solicitud, esa request, la procesa internamente consultando a su sistema de base de datos centralizado eh, en un esquema general, porque también existen otros tipos de sistemas de gestión de administración de base de datos más distribuido, pero en un contexto general o simple, una base de datos se encuentra centralizada en un servidor principal eh, que justamente coordina esta comunicación con el sistema de información a partir eh, de luego procesar con la solicitud que manda el cliente. Lo que hace es, en el medio del procesamiento, el servidor recibe esa solicitud, compara esos datos suministrados por el cliente. En el momento de loguearse solamente va a mandar dos argumentos a los parámetros que se tiene que evaluar: el nombre de usuario y el password o contraseña. Al momento de procesar, compara esos valores para ver si coinciden o concuerdan con las credenciales del usuario en su sistema de base de datos. Vamos a suponer que el sistema de base de datos es relacional y se maneja de todo de forma administrativa y organizativa por medio de tablas. Como ustedes saben, cada tabla representa a una entidad, a una clase u objeto del mundo real donde se quiere tener resguardo de la información, sí, información, conjunto de datos que después yo como usuario quiero acceder o gestionar manejo sobre dicha información en un sistema de información web en este caso. Eh, y una de esas tablas va a contener información de lo que son los usuarios. Y dentro de esa tabla de usuarios va a tener distintos atributos donde en uno de esos atributos va a estar el nombre de usuario y la contraseña o el password, que es ahí
donde se tiene que almacenar o resguardar los datos que son los que debería coincidir o emparejarse con los datos suministrados por el cliente a través de la request o la solicitud. Posteriormente, el sistema hace una response, una respuesta que se regresa o retorna al cliente, que puede ser dos respuestas, ya sea que la respuesta es positiva, es decir, ha logrado localizar las credenciales con las que solicitó el acceso del cliente, es decir, una cuenta con el nombre de usuario y el password que coincide con los datos que mandó el cliente, y por lo tanto le da permiso el acceso para ingresar al index o a la pantalla principal de nuestro sistema. O puede ser una respuesta negativa, que esa response o respuesta eh, me mande un error 404 que no encuentra la página, pero que en realidad puede ser que me dé una respuesta que en realidad tenga que ver con respecto a un fallo a la hora de validar las credenciales de autentificación del cliente del usuario. O sea que ingresé mal el nombre de usuario o el password, o directamente es un usuario que no tiene registrada una cuenta a la que se quiere loguear o ingresar a acceder al sistema. Pero en todo caso siempre el servidor va a emitir una respuesta, sea positiva o negativa como las que acabo de mencionar. Y en el medio se encuentra obviamente el enlace que está entre esos dos componentes, elementos cruciales en todo modelo cliente-servidor, que es la red. La network con la que va a establecer la comunicación o la conexión entre estos dos componentes. Bien, un poco en lo que vieron con el profesor Gustavo Pasco, lo que era la parte de arquitectura de software, vieron que hay diferentes tipos de cómo implementar un sistema de información para brindar una solución, una alternativa de solución a las problemáticas o oportunidades con las cuales son las finalidades por las cuales se construye un sistema de información, y que son distintas formas de cómo presentar la estructura, el desarrollo de la lógica para el armado, la estructuración, más la redundancia, de nuestro sistema de información. Por un lado vimos que se vio en clase que uno de los ejemplos o tipo clasificación de arquitectura de software está el modelo de tres capas, que básicamente resume en tres fases o etapas la hora de presentar la arquitectura, el desarrollo de todo sistema de información web, en este caso, que es lo que más nos va a interesar o importar lo que es el desarrollo de lo que ustedes van a hacer en su proyecto final de presentación para rendir el final de la cátedra de diseño de sistemas. Por un lado, esas capas tenemos la capa de presentación, la capa de regla de negocio o simplemente capa de negocio, y por último la capa de datos. Esas son las tres capas con las que se estructura este modelo de tres capas como arquitectura de software. En la parte más inferior tenemos la capa de datos. En la capa de datos se va a moldear todo lo que es concerniente a, como dice el nombre, el modelo, los datos, el modelo que atañe a lo que es la especificación y definición de los datos que después yo voy a necesitar resguardarlos en un sistema de base de datos con el que continuamente se va a comunicar con nuestro sistema de información para, entre muchas cosas, como dijimos en el ejemplo anterior, validar las credenciales o ciertos parámetros que el cliente le manda al sistema de información para poder loguearse e ingresar al sistema, como es el nombre de usuario o el password o contraseña de su cuenta. Bueno, en la capa de datos va a estar administrando y manejándose todo lo que es concerniente a nuestra definición de datos.
Es ahí donde nosotros tenemos que plasmar toda la estructuración de nuestros, eh, de nuestros modelos de datos, donde tengo que definir el nombre eh, del objeto o el componente o elemento con el que voy a resguardar información, definir la serie de atributos que son las características o propiedades de dicho objeto o elemento del cual yo quiero almacenar información correspondiente, y luego es el que se va a encargar de establecer la migración, es decir, el traslado para con respecto a la comunicación o enlace que tenga con el sistema de gestión de base de datos. Es una capa crucial porque es la que me va a permitir identificar cada elemento que va a formar parte de mi sistema de información y con lo cual voy a tener que establecer una comunicación con los eh, con la base de datos entre cada componente elemento de mi sistema de información que va a administrar dicha información o datos. Una vez definida esa capa, tenemos en la capa intermedia, que sería la capa de regla de negocio o simplemente capa de negocios. Que podríamos decir que ahí interviene como una especie de interacción entre los datos con respecto a las peticiones de el usuario. O sea, yo para poder loguearme, obviamente necesito que si quiero que se pueda acceder al sistema de información con mi cuenta validada, tengo que ingresar mi nombre correcto y mi contraseña correcta. Si está todo ok, bueno, perfecto, me muestra la pantalla principal y ahí recién puedo trabajar para eh, eh, emplear uso del sistema haciendo manejo de distintas funcionalidades que puedo gestionar desde de mi rol de usuario, porque también puede ser que hay que ver el tema de las dependencias, mejor dicho, jerarquía o tipo de usuario que va a determinar la cantidad de acciones, tareas, funcionalidades que puede hacer dependiendo de la faceta, el rol o el papel que tiene su usuario. O sea, no es lo mismo que las actividades que va a realizar un usuario estándar, un usuario común si se quiere, con respecto a un sysadmin. Un administrador del sistema obviamente va a tener acceso a todo el repertorio de mi de las funcionalidades, especificaciones de manejo con respecto al sistema de información. De hecho, por ejemplo, va a ser el que gestione el tema de la validación de los usuarios, cuando se tiene que crear una nueva cuenta de usuario para administrarlo, para dar de baja si es que se requiere, o actualizar o modificar los datos si también se requiere dichas acciones. O sea, a eso me refiero con que dependiendo de la faceta o el rol que tenga cada papel o el tipo de usuario, va a tener acceso a determinadas funcionalidades que otro tipo de usuario no las podría acceder o no tendría acceso directamente. Todo el conjunto de reglas, de funcionamiento, de las tareas que puede desarrollar cada tipo de usuario van a estar plasmadas en la capa de negocio, que es donde se tiene que gestionar todos los servicios de llamada, como muestra aquí en la captura, para con respecto las interacciones que se tiene que efectuar con los datos que yo ya tengo definido en mi capa de datos previamente establecida, definida. Bien, y por último, en la parte superior tenemos la capa de presentación, que no es otra cosa que la especificación de la interfaz de usuario. Es decir, es la única capa visible que nosotros podemos visualizar y con la que podemos interaccionar de forma explícita y directamente. Es decir, todo lo que nosotros podemos ver a través de nuestras computadoras personales, ya sea de escritorio, laptop o incluso desde el teléfono, constituye la capa de presentación y por lo tanto es con la que nosotros podemos
utilizar como herramienta o recurso para interaccionar directamente con el sistema de información para poder desde nuestro lado como usuario hacer las correspondientes peticiones, solicitudes, requests para poder comunicarnos con el aplicativo, con el software. Por eso que por encima se encuentra de la capa de presentación está el usuario mismo. Un poco que me salteé es que por debajo de la capa de datos vemos que están plasmados los distintos servicios con los que obviamente la capa de regla de negocio va a querer acceder. Por eso es que es importante, crucial, la definición previa de todos los datos en la capa de moldeado de datos para poder llevar a cabo las distintas llamadas al sistema, o que sería el conjunto repertorio de funcionalidades, acciones que podría gestionar el usuario en interacción con el sistema. Y por otro lado tenemos la definición de los orígenes de datos, que no es otra cosa que la especificación de el repositorio o el almacenamiento de dicha información, de dichos datos, que sería obviamente en la definición de mi base de datos con la que va a mantener continua y constante comunicación con el aplicativo en sí. Bueno, y por último vemos que para ver el tema de la parte de estas capturas, para dar un breve pantallazo de lo que consiste la arquitectura web, tenemos aquí la definición gráfica de cómo es toda arquitectura de desarrollo web. Por un lado tenemos los usuarios, quienes son los que van a efectuar, como ya habíamos dicho antes, las solicitudes, las peticiones. Lo van a hacer a través de nuestros dispositivos con los que nosotros podemos acceder a distintos aplicativos o software a través de teléfono celular o computadoras personales. Lo que el usuario ve y cómo lo interactúa es la capa de front-end. Ya habíamos hablado muy por encima de las distintas facetas o formas de cómo se puede desarrollar una aplicación, no importa si es web, móvil o de escritorio, pero ustedes tienen una breve idea de que, o tienen una idea general, mejor dicho, de que frontend sería la etapa frontal con la cual el usuario va a interaccionar y es todo lo que puede visualizar de un sistema de información a partir de su dispositivo con el que esté trabajando. Ahí incluye todo lo que es el HTML, CSS y JavaScript, o sea, todo lo que es la especificación de de las páginas web que nosotros vemos, o sitios o plataformas con las que interaccionamos habitualmente. Por medio de dichos dispositivos y la parte frontend, nosotros hacemos la solicitud, que esa solicitud es percibida, captada por mi servidor web, que básicamente va a contener toda la lógica de negocio de la aplicación. O sea, va a contener todas las acciones, operaciones con las que yo puedo interaccionar con respecto, yo con usuario, con respecto a los datos a los que quiero acceder. Por eso en la solicitud está incluido todos los parámetros, por ejemplo, en el caso del logueo, el nombre de usuario y la contraseña para poder acceder a esa información que es procesada por mi servidor web, o sea que va a ser el mainframe que va a contener la administración y organización de toda esa información de negocio. Dicho servidor de web va a ser el repositorio general de las bases de datos y de sistemas de archivos. Toda esta parte contiene la administración y manejo desde el enfoque back-end, es decir, del otro lado de el lado opuesto de la interacción que tiene el usuario con el sistema de información. Al procesar la información, al procesar los datos que ha sido solicitado o requerido por el usuario, se emite una respuesta en base al análisis, la comparación de los parámetros que
han sido enviados por el usuario. Y emite una respuesta que puede ser afirmativa o negativa. Bueno, esto sería básicamente la arquitectura de aplicaciones web que después en un material aparte les voy a estar pasando, juntando para que tengan información complementaria sobre el caso. Bueno, en un siguiente video voy a mostrarles ya cómo se arma a partir de un framework de desarrollo web eh, utilizando Visual Studio Code eh, como editor de código para eh, empezar a trabajar con framework para desarrollo de aplicaciones web que le va a servir mucho para la construcción de su proyecto final cuando tengan que rendir diseño de sistemas. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Chao, chao.